Educativo, cultural y de entretenimiento. Tipo A, apto para todo público. Imaginen a Cristóbal Colón en 1492, rodeado de marineros llorando, ¡No! ¡No vamos a caer por el borde del mundo! Mientras señalan un mapa donde después de Europa solo hay un vacío con un letrero que dice, aquí hay dragones. Colón, con su mejor pose de héroe de telenovela, exclama, ¡La tierra es redonda, cobardes! O eso espero. Y zarpa hacia lo desconocido, esquivando sirenas escépticas y tortugas cósmicas. En realidad, casi todos los eruditos desde la antigua Grecia sabían que la Tierra era redonda. Colón no demostró esto, sino que subestimó su tamaño y bueno, y por poco se mueren de hambre en el camino, ¿no? Los únicos que dudaban eran algunos teóricos medievales y bueno, y los marineros borrachos que inventaban excusas para no trabajar. Hablemos de mitos históricos. Y ahora comienzan cosas muy importantes, donde el misterio y las curiosidades Hello. los protagonistas de esta hora en Kiss FM 101.5. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. El primer radio podcast de Kiss FM. Yo soy Daniel Ormazábal. Y yo, Federico Capocci, y hoy, como cada miércoles, los acompañamos hasta la 1 p.m. desde el señal. ¿Desde dónde, Capo? ¿Desde dónde se cayó, Capo? A ver, levántese. Me caí por el fin del mundo. De la señal del circuito digital Kiss 101.5. En la producción general de este espacio, Katiuska Romero. En la asistencia de producción, Camila Napoletano, que está aquí en el estudio otra vez. Bienvenida, Camila. Y Mateo Capocci. En los controles, Luis Frías. En la conducción, Daniel Ormazábal. y Federico Capocci. Nuestro Instagram, si desean escribirnos porque ya estamos en vivo en este momento y se pueden conectar con nosotros, es @cosasmuyimportantes. También nos pueden escuchar por la señal en vivo de kissfm.com y van a poder vernos al final de la tarde en nuestro canal de YouTube, @cosasmuyimportantes. Así que les decíamos al principio del programa una narración un poco loca donde Capo nos contaba acerca del descubrimiento de América. Sí, no, sobre todo ese mito que existe de que el que vino a probar que la Tierra era redonda era Cristóbal Colón. Cuando descubrió América, que pensaba que iba a llegar a la India. Exacto, él ni siquiera tenía esa intención. Hoy vamos a hablar de mitos históricos porque son muchas de esas historias con las que nos han criado y que hasta en la escuela nos han enseñado y que uno se las creyó y dijo, esto es así. Sí, te lo dicen tantas veces. Te lo dicen tanto y resulta que hay unas cosas que, mira, no era tan así, como por ejemplo, este personaje. Exacto. Ustedes han visto millones de comiquitas en las cuales muestran a Napoleón chiquitito. Napoleón Bonaparte y Sí. su pequeñez. Exactamente. Resulta que esto no es así. Fíjense, esto ha trascendido tanto que el complejo de Napoleón se conoce como alguien muy bajito que quiere compensar su estatura con, digamos que demasiada actitud, ¿no? Imagínate a un tipo de 1,5 metros entrando a una reunión como si midiera 2 metros. O sea, él se lo creía, pues gritando órdenes, repartiendo miradas intensas y ya va. Eso puede funcionar. Y esto es más o menos lo que le pasó a Napoleón Bonaparte, al militar y emperador francés que pasó de ser soldado a conquistar media Europa. Hay que verle la cara a eso, ¿no? Él se coronó a sí mismo, dio guerras, dictó leyes, pero lo que realmente lo hizo ser escuchado, según los historiadores, es que parecía una figura de colección. Un action figure. Un muñequito de torta. Pero no es tan así. Cuéntanos. Bueno, no sé si tanto, pero el asunto es que los ingleses lo aborrecían tanto que lo comenzaron a dibujar como alguien muy bajito para burlarse de él. Y así es como nace la imagen del pequeño tirano que ha sobrevivido hasta hoy. De hecho, esta es probablemente la única vez que los ingleses o los historiadores ingleses han sido chistosos, ¿no? Exacto, ellos hicieron una broma con esto y le funcionó, fíjense. Realmente Napoleón medía alrededor de 1,68 m, 1,70 m, una estatura normal para los hombres franceses del siglo XIX. Claro, tú lo comparas con su guardia pretoriana, Claro. porque él tenía precisamente unos guardias que eran muy altos, claro, gigantescos, era su guardia personal, y él se veía muy pequeño.
Pero resulta que Napoleón ni era pequeño ni era enano, tenía una estatura normal, aunque su personalidad realmente era gigante. Exactamente. Miren, vamos con otro mito histórico bien particular que involucra nuestras tierras, señores. Aquella leyenda urbana bien extraña de que Bill Clinton, ustedes saben quién es Bill Clinton, nació en Venezuela. La cara de Luis, la cara de Luisito. ¿Tú sabías eso? Había escuchado, pero por favor. Bueno, Esta vez. Fíjense, ya que estamos en Semana Santa, ustedes saben la canción de que Jesús sería venezolano si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos. Ah, bueno. Ahora, imagínense eso, pero con Bill Clinton. Bill Clinton, maracucho caraqueño, no se sabe. Corre un rumor en la profundidad de Internet, para que vean que uno no puede creer todo lo que sale en Internet, de que este señor nació en Venezuela, pero efectivamente es solo un rumor. Clinton nació en Hope, Arkansas, el 19 de agosto de 1946 y no hay ningún registro o indicio de que haya nacido en Venezuela, pero el rumor viene realmente es de que al parecer su mamá, eso dice la leyenda urbana que anda por internet, que su mamá se divorció, se casó con un señor de la industria petrolera, se vinieron a vivir a Venezuela. Y tuvieron a Bill Clinton. Y tuvieron a Bill Clinton aquí. Cosa que es mentira, señores, no lo vayan a repetir. Eso sí, fíjate, Clinton era fanático de la cultura latina. Sí. Él era recordado por tocar el saxofón en la televisión, por acercarse mucho a los países del sur y por un escándalo bien particular. Donde él salió muy bien parado. Por cierto. supuesto. Cosa que me parece Mónica pudo haber sido venezolana. Mónica. Mira, Katy quiere polémica, señores. Katy 26. Doy su user para que armemos un debate. Yo creo que ese señor tenía tiene tanto carisma, Sí. que no había manera de que saliera mal parado. Sí, aparte fue una época en particular, pero el hecho es que Mónica Lewinsky acaba de lanzar su podcast, Ujú. que por cierto se ve muy bien. Está muy Bueno, pero bien. siempre fue bonita. No, pero bueno. tienes que verlo ahorita, está guapísima. Y en parte es como para reivindicarse y contar su historia, porque bueno, realmente la que quedó la villana de esta historia fue ella en ese, O sea, en ese momento, era una estamos muchacha de 21 años. Una muchacha de 21 años que trabajaba con el hombre más poderoso de la Tierra, que aparte parecía un actor de cine. Claro, y era carismático. Y, sí, y aparte, ese hombre se ve que la esposa lo miraba déjalo con así. desprecio, pero bueno. Déjalo así, ese no es el mito histórico de Bueno, hoy. ella mira con desprecio como todo el mundo. Sí, exacto. La verdad, pues. Exacto. Exacto. Pero bueno, hay polémica. Katy dice que Mónica Lewinsky podría haber sido venezolana. Escucho sus comentarios al respecto. ¿Por qué Katy dice eso? No lo sé. Ahora bien, volviendo a Colón, el principio de este programa de hoy. ¿Colón descubrió o no descubrió América, Capo? Bueno, siguiendo lo que veníamos hablando, cosas muy importantes, les va a desmentir el mito más repetido por los libros de historia. Y el protagonista es el del comienzo, nuestro querido Cristóbal Colón. Sí, señor, él siempre anda metido en un chisme histórico, el pobre Colón. Cristóbal Colón, un navegante que dijo, voy para la India, y se perdió, y llegó a América diciendo, esto es Asia, confíen. Nunca supo realmente dónde estaba. Pero igual, pues lo celebramos o no lo celebramos en octubre. Básicamente descubrió un continente que ya estaba lleno de gente. Ujú. Pero no es que estaba solo lleno de civilizaciones indígenas. Los vikingos, liderados por Leif Erikson, ya habían llegado a lo que hoy es Canadá unos 500 años antes. Ya hay pruebas de eso. Bueno, y resulta que Colón murió creyendo que había llegado a Asia. Pobre Colón. El continente al final fue nombrado en honor a Américo Vespucio, que sí entendió que estas tierras eran un nuevo mundo. Y esta no fue la única polémica histórica en la que se vio involucrado Colón. También varios países de Europa pelean su nacionalidad, que si es italiano, Sí. que si es español. Igualmente, este debate es puro entretenimiento porque Colón, con todo lo que escribió, nunca dijo de dónde venía. Exacto, nunca lo dijo, nunca lo aclaró. Incluso hay un par de países europeos que querían reclamarlo como suyo, pero no llegaron a ser buenos competidores. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa para que piensen si son de... Chicos, Ajá. les tengo un comentario que llegó a mi Instagram. A ver,
me dicen, ustedes en cosas muy importantes están como las películas de Disney. A ver. Nos están tumbando toda la creencia que teníamos hasta el momento. Gracias a ustedes me estoy enterando que Cristóbal Colón no descubrió. Quédate. ¿Cómo se llama la persona que te escribió? Carolina Pérez. Carolina, quédate y agárrate, porque te vamos a desmentir un montón de cosas. ¿cómo De va? verdad, no había pensado dónde nació Cristóbal Colón. Hay O en quienes- Génova, en Génova, otros, pero de hecho él muere y sus restos están en República Dominicana y los trasladaron, creo que después, pero eso ha sido una polémica porque nadie sabe realmente dónde es Colón. Eso fue como- Pero mira, volviendo a Carolina. Carolina, eso es normal. A todos nosotros nos repitieron desde chiquitos, Colón descubrió el nuevo mundo. Sí, y después de unos años para acá, lo que nos han repetido es Colón es malo y saqueó. Exacto, entonces nos tienen totalmente confundidos. Pero lo importante, que es que los vikingos llegaron antes, no realmente no. Sí, porque aquí debería haber una estatua de Leif Erikson. No, bueno, aquí no, Aquí porque no. Leif Erikson llegó a Canadá. No importa. Y esa gente tiene su mundo allá. Pero bueno, en fin, vamos a escuchar música. Carolina, quédate porque te vas a quedar loca con todo lo que viene. Vamos a escuchar Little Lies, a propósito de mentiras con las que hemos sido criados, señores. Esto es Fleetwood Mac y lo escuchas por la señal de Kiss FM 101.5, adulto contemporáneo. Estamos de regreso en Cosas Muy Importantes Radio, un episodio muy serio. No, nada. No, Pero es no, que no. estamos relajados, es una semana de vacaciones para muchos, digo para muchos porque para mí no. Para mí tampoco, nosotros no sabemos lo que es eso. Estamos aquí. Para mí tampoco. Pero bueno, quisimos traerles mitos históricos contados de manera anecdótica. Bueno, ¿y qué es esto? Este es el primer radio podcast de Kiss FM. Bueno, como estábamos contándoles, mitos históricos. Y les decíamos en la parte anterior, hablábamos de Colón, hablábamos de Bill Clinton, que efectivamente no nació en Venezuela. Quienes no habían escuchado eso nunca deben estar así como que ¿qué está hablando esta gente? Y ahora vamos a hablar de una mujer que siempre ha estado envuelta en muchísima polémica. A ver, Cap, Catalina la Grande y su relación romántica con un caballo. este es uno de esos tantos mitos que rodean la figura de Catalina. Ahora les vamos a contar sobre esta mujer que también es víctima del chisme histórico. Esta es Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, reformadora ilustrada, diplomática, coleccionista de arte y supuesta jinete aficionada a las situaciones incómodas. Qué manera tan elegante de decir todo esto. Estamos hablando del famoso mito que dice que Catalina murió mientras tenía una relación con un caballo. Esto nunca pasó, señores, y dejen a esta señora en paz y dejen de repetir eso. Eso no pasó. Catalina murió tranquilamente en su cama a los 67 años. Con el caballo. No había ningún caballo, así que estilo El Padrino, la cabeza del caballo. No había ningún caballo ahí. Ella tenía 67 años, le dio un derrame cerebral, ahí no había nada extraño. Ojo, hay que decir que Catalina sí tenía una habitación bien particular que deja 50 sombras de Grey como un juego. Ajá. Sí, señor. Y eso lo descubren los nazis. alemanes, los nazis, cuando entran en un momento determinado al palacio, ¿no? Sí, abrieron la puerta y... Y dijeron, ups, y cerraron la puerta. Y bueno, queremos saber para qué usaba Catalina eso. Fíjense, En fin. Este rumor nació en los pasillos del chisme histórico político del siglo XVIII, alimentado por aristócratas conservadores y los enemigos de Catalina. Esta fue una mujer que tomó el poder tras darle un golpe de estado a su esposo, que por cierto era un pelele que lo único que le interesaba era jugar con soldaditos. Soldaditos de plomo. Sí, ay, pobrecito. Catalina dijo, yo con este tipo no voy para ningún lado, le voy a hacer un golpe de estado. En esa época tú le hacías golpes de estado a los esposos que no servían para nada. Pues ella le hizo un golpe de estado y tomó el poder. No, eso es una maleteada histórica, ¿no? Maletea histórica. Bueno, ella reformó la ley, apoyó las artes y tuvo muchos amantes sin pedir disculpas.
incluyendo a Francisco de Miranda. Sí, señor. Había que inventar, obviamente. Y si se entera la señora de Miranda. Miranda tuvo muchas señoras, ¿viste? No, sí, tuvo muchas señoras. Por ahí pasó mucha gente. No, es que si te descuidabas, o sea, te agarraba Miranda. Te agarraba Miranda. Sí, Hasta en la señor. carraca agarró por ahí. Él se agarraba donde fuera. Ese era un mercenario, como dicen, no le tenía miedo a nada. Hablando de mitos históricos, él en la carraca donde él estaba, él no estaba preso en una celda normal. Él podía caminar libremente por la carraca. Mira, tú habías oído que Miranda era como la gripe, que le daba a todo el mundo. Qué desastre. Bueno, Guardaba bellos. Sí, coleccionaba. Se dice que tenía Catalina. Ojo, la veracidad de ese chisme histórico no te la tengo hoy, pero te la puedo tener para otro episodio. como dicen, ¿tú sabes de qué color era el burro? Bueno, porque tengo los pelos en la mano, bueno. Algo así. Algo así, pero bueno, volviendo a Catalina, había que inventar algo tan grotesco Sí, sí. para que la gente la recordara por eso y no por haber modernizado Rusia. Esta señora tenía una actitud tan abierta y progresista para la época que escandalizó a media Europa. Fíjate, ella leía Voltaire, intercambiaba cartas con Diderot y tenía incluso planes para abolir la servidumbre. La servidumbre en Rusia era un asunto serio. O sea, tú tenías a los señores feudales y los demás, el resto de la población era propiedad de esos señores. Sí, tal cual. Y mira, sí tuvo muchos amantes, eso sí está confirmado, pero ¿qué monarca no los tuvo en ese entonces? O incluso ahora, ¿no? Porque todavía salen escándalos de las monarquías que quedan por ahí. De hecho... ¿Y qué pasó con Obama? Bueno, sí. Vamos a ver si eso es un mito histórico, ¿no? Un chisme ahí de que los Obamas... Tú debes estar al día con eso, mi Katy. Que los Obamas se están divorciando. Ah, sí, eso dicen. Y hay rumores de que... Esto es demasiado chismoso, farándula, a nivel de verdad, TMZ. De que Obama le puso los cuernos a Michelle con Jennifer Aniston. Una cosa loca. Ese mito está como raro. Está como raro, ¿verdad? Yo sí escuché a Jennifer Aniston hablar de este tema, pero ella obviamente va a decir que no. Claro. Pero, sí, yo sí, no. Pero ya al nivel de la mujer de Obama, pues yo creo que ella está como Catalina la Grande. O sea, chao, tú no me sirves. Hermano, La verdad... estoy por encima de ti. Sí. Vamos a estar claros. Ella era la jefa de Obama. Obviamente. Ella era una Blanca Ibáñez. Uy. Sentí un frío. El calofrío acaba de recorrer la cabina de Kiss. Vamos a continuar mejor hablando de Catalina. En fin, ¿sabes que Catalina tenía una lista de selección de candidatos para sus amantes? Ella tenía parte de su personaje. Hacía un casting. Ella hacía un casting. Catalina se podía dar el tupé a hacer un casting. Bueno, Pero bueno, en fin, vamos con otra mujer muy poderosa que la historia siempre ha querido dejarla como mal parada. Con esto no, yo no quiero escuchar esto. ¿No quieres escuchar esto que De viene? Cleopatra. De Cleopatra, pero no más y nada malo de Cleopatra. Ya tú vas a ver, confía en nosotros, Katy, por favor. Fíjense, le vamos a contar del verdadero origen de una mujer que eso entonces fue muy poderosa. A esta señora le cambiaron la nacionalidad y nadie se dio cuenta. Estamos hablando, obviamente, de Cleopatra VII Filopator, la última reina del antiguo Egipto. Criada en Alejandría, educada en filosofía y astronomía, Cleopatra no era egipcia, de hecho era griega. Toda su familia lo era. Esto se remonta cuando Alejandro Magno conquistó Egipto en el año 332 a.C. De hecho, hay una película, una serie que hicieron recientemente en la cual agarraron... Todo mal. Todo mal. Todo. No entendieron absolutamente Ella nada. era de origen griego. Ella era griega. Fíjate, después de su muerte, uno de sus generales, Ptolomeo I Sóter, agarró el territorio como quien dice, bueno, esto me lo quedo yo. Y así empezó la dinastía ptolomeica, que gobernó Egipto por casi 300 años y todos eran griegos. O sea, la familia de donde viene Cleopatra tomó la posesión de todas esas tierras y mantuvo control sobre todo lo que era Egipto. Cleopatra fue realmente una reina excepcional, ¿eh? Fue la primera y única de su dinastía en hablar el idioma del pueblo egipcio. Sus antepasados gobernaban con traductor y ella no.
lo que hizo que la gente la sintiera más egipcia de lo que realmente era. No solo hablaba griego y egipcio, sino que hablaba 7 idiomas más. Era una dura realmente Cleopatra y también supo mover sus relaciones de manera muy inteligente. Ella tuvo un par de amoríos, pues, así, como por debajito, con nada más y nada menos que Julio César y Marco Antonio. Bueno, una maravilla. Pero realmente se bañaría con leche. Dicen que sí. Parece que eso no es un mito, parece que Dicen es que verdad. sí, dicen Vamos a que sí. empezar a comprar leche en toneladas. No. Y ahora, hablando mal de Cleopatra, porque a estas mujeres poderosas la historia, muchas veces escrita por hombres, pues... Ya, me sé, estoy aterrorizado. Estoy en el medio de 2 mujeres y me están mirando con odio. No, de hecho no te estamos ¡Corre, Luis! viendo, estamos teniendo... Estamos viendo. Me estoy mirando a Katy, Katy a mí. Ajá. El hecho es que siempre las quieren dejar mal paradas. Es así. Y hay un rumor que, bueno, obviamente por la hora no es muy apropiado, pero solo les voy a decir que ella pasó a la historia, según algunos historiadores, valga la redundancia, de que era la boca de las 10.000 hombres. Y eso no es verdad. Ella sí tuvo una relación muy intensa con Julio César y Marco Antonio, pero busquen esa información para que ahonden de qué iba ese chisme. Una relación que puede tener cualquier amigo de vecino con 2 hombres. Claro, pero Pero se le Cleopatra catalogaba la de deja que mal. era una experta en ciertas artes íntimas. Bueno, no, ya. Vamos a calmarnos. Vamos a hacer Tratando de Vamos a decirlo hacer así, una poder pausa decirlo, ajá. ahorita que son las 12:31 y vamos con música y esto es Depeche Mode, Policy of Truth. Y al regreso seguimos contando más de mitos históricos. Pues yo. Bienvenidos de vuelta a cosas muy importantes. Un desorden. La gente que, ¿qué pasaría ahí? Esto es un desorden. Todo un desorden. Miren, ya hablamos de Cleopatra. Estamos hablando de mitos históricos. Cleopatra, esa reina que todos pensábamos que era egipcia, pero resulta que no, era griega. No va a dormir. Así que vamos a hablar de otro mito que también nos ha acompañado por siglos y que muchos de nosotros hemos dado por cierto. ¿Sabías que los romanos se bañaban con orina? Sí, orina. Pero antes de que te comencemos a tachar a los romanos de que tenían una higiene cochinita, pues desmitifiquemos un poco este mito con algunas cosas que sí hacían. Con la orina. Sí. No todo puede ser perfecto, pues. Tus antepasados, por cierto. Sí, exacto. Mira, la historia comienza en el Imperio Romano, donde la orina no solo era parte de los baños, sino también un producto útil. En la Roma antigua, la orina se usaba para blanquear la ropa y sí, también para limpiar el cuerpo, pero no como están pensando. No como Ricky Martin, que nos acabamos de entrar en un chisme horroroso que Dios, libro, pues, no. No vamos a hablar de eso. Bueno, Pero, ajá. los romanos recogían orina en grandes recipientes y la usaban para lavar sus ropas en los baños públicos, porque el amoníaco que contiene la orina actuaba como un excelente blanqueador. O sea, puedes oler a mono, pero tu ropa está blanquita. Fíjense, en algunos baños públicos había colectores de orina que se dedicaban a recolectar este líquido, que para ellos era precioso. E incluso existía un impuesto sobre la orina que fue introducido por el emperador Vespasiano. Oye, vale. Impuestos hasta para eso, ¿no? Exacto. Yo no creo que eso es nuevo. Ahora, yo te voy a decir algo, ¿no? Aunque suene extraño, esto ayudó a financiar el sistema de baños públicos romanos. Fíjate, Vespasiano, por cierto, estaba tan convencido de que la orina era algo valioso que dejó grabada una frase que a mí me parece una genialidad. ¿Cuál es la frase, capo? Pecunia non olet. El dinero no huele. Yo me imagino que alguien se quejaría y diría, oye, Vespasiano, y de verdad este negocio tan hediondo, chicos. Dijo, el dinero, dijo, pecunia no tolete. Eso es como la gente que trabaja con la basura. Claro. Es verdad, el dinero no huele. Claro. Ahora, ¿qué tal si hablamos de los vikingos? Ay, mira, los vikingos están envueltos dentro de tanto mito histórico. Para mí hay todo un tema de que como eran guapos, han sido sobreexplotados. Sí.
Y eso ha hecho que alimenten muchos mitos. Pero Exacto. uno de ellos en particular es el de los cascos con cuernos. Esos casquitos con los dos cachitos que siempre vemos y asociamos a los vikingos, pues bueno, vamos a contarles la verdad sobre eso. Aquí seguimos desvistiendo historias que nos enseñaron con tanta seguridad, como si las hubiésemos visto con nuestros propios ojos, ¿sabes? Exacto. Yo vi al vikingo, mire, tenía el casco, ¿no? Y aclaramos nuevamente lo de Cleopatra, pero ahorita es el turno de los vikingos. Mira, los vikingos fueron esos guerreros nórdicos que invadieron, exploraron y comerciaron entre los siglos 8 y 11, ¿no? Ese es más o menos el periodo histórico de ellos. Ahora, aquí viene la mala noticia. Nunca usaron cascos con cuernos, señores. De hecho, los únicos cascos que se han encontrado de la época son completamente lisos y prácticos. No tienen ornamentos que puedan engancharse en combate. Hay que verle la cara a pelear con un casco con cuernos, ¿no? Exacto. Te agarran por ahí, te El fue lo mejor. Lástima que no lo pudieron ver. Quienes están conectados en Instagram sí me vieron. Ajá. Bueno, entonces, ¿de dónde sale esta imagen del vikingo con su casco cornudo? Todo comenzó en el siglo XIX gracias al diseñador Carl Emil Doppler, quien diseñó el vestuario para la ópera El Anillo de los Nibelungos de Richard Wagner. Para que los personajes se vieran más míticos, le colocó cuernos y ¡voilá! Nace esa leyenda visual. A esto se le sumaron pintores románticos que con licencia artística y poca evidencia arqueológica comenzaron a dibujar a los vikingos musculosos, barbudos y cornudos. Claro. Pero sí hubo grupos que utilizaron cascos con cuernos. Algunas tribus celtas o germánicas sí usaron cascos con cuernos, pero los usaban para rituales. Claro. O sea, no era algo que salían a pelear con los cuernitos. No. Es que obviamente utilizar un sombrero con cuernos no debe ser nada cómodo para andar agarrándose a espadazos y puñetazos. Ellos usaban como unas hachas, los vikingos, por cierto. Sí, Una especie de y hacha. ellos consideraban la plata mucho más valiosa que el oro. Porque era más fácil de Exactamente. malear. Exactamente. Pero sí estaban chéveres. Estaban chéveres. Claro que estaban Con tal chéveres. eso no sea un mito, todo está bien. Estaban chéveres, con casco, con cuernos, sin cuernos. cuernos, Ahora, exacto. fíjate, hay un dicho muy Exacto. famoso. ¿Y de dónde viene este asunto de poner los cuernos? Mira, hay mucha gente que cree que el dicho de poner los cuernos tiene su origen en los vikingos, porque había una leyenda, alguien hizo rodar una supuesta historia de que cuando un vikingo llegaba a... Claro, se bajaba con cámara lenta, Claro, ¿sabes? Todo aceitado. Y las mujeres. Y una mujer decidía hacerle infiel a su marido con un vikingo. El vikingo supuestamente guindaba el casco con cuernos en la puerta y ahí se sabía que estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo. Pero no es así, no es tan cinematográfico realmente, ¿no? Hay muchas versiones de dónde viene esta frase que nadie le gusta usar, poner los cuernos. ¿En qué contexto? Al menos que estés contando el chisme a alguien que no te duela. Exacto. Pues, hablar de poner los cuernos no es divertido. Como dijimos ahorita de Obama. Exacto. Pero mira, los más comunes vienen de la Edad Media, que cuando un hombre era engañado se le comparaba con un ciervo cornudo. El venado. ¿Te acuerdan de la canción del venado? ¿Que no? La que no. Noble. ¿Por qué con un ciervo? Mira, el ciervo es noble y no se da cuenta de nada. Y no sirve para Y nada. tiene cuernitos. Así supuestamente nace la imagen del cornudo. Esto es el Bambi era un cornudo. Bambi era un cornudo. Ok. Más nunca voy a poder ver a Bambi de la misma manera. Otra versión un poco más dramática cuenta que los señores feudales que se metían con las esposas ajenas marcaban las casas con cuernos, como quien dice, por aquí pasé yo. Así como los perros cuando Ajá. levantan la El patita. hecho es que no vienen de los vikingos. Los vikingos no usaban cascos con cuernos y el poner los cuernos no viene de aquí. Es una frase que viene desde la Edad Media y tiene muchas versiones de su supuesto origen, pero no es ese. Bueno. ¿Qué les parece si vamos con un poco de música? El siguiente tema es Real Speedwagon, Take It on the Run, una de las canciones favoritas de Daniela. Ay, sí. Qué divertido está Qué este programa. desastre este programa. Qué desastre. Está demasiado Es divertido. un desorden, señores. Temazo que estábamos ¡Temazo! Temazo, así en mayúsculas, de Real Speedwagon, el tema Take It on the Run. Hoy en Cosas Muy Importantes Radio, cuando son las 2:49, estamos hablándoles de mitos
históricos. A ver, ¿la muralla china se ve desde el espacio, sí o no? Sí, bueno, si les decimos qué monumento se ve desde el espacio, ustedes dicen... La muralla La china. muralla china. Mentira, 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 mentira. Queridísimos amigos muy importantes, la gran muralla china no se ve desde el espacio. Nos han engañado a todos. Bueno, tampoco así, no tan exagerado. Yo creo que eso no deje de dormir a nadie realmente, ¿no? Este mito lleva años dando vuelta y se volvió muy popular al punto que se dice que es la única construcción humana visible desde el espacio. Y es mentira. La verdad es que los astronautas han dicho que no se ve a simple vista desde la órbita terrestre. ¿Por qué? Porque si bien la Gran Muralla China es larguísima, y estamos hablando de más de 21.000 kilómetros, no estamos desmeritando lo que es la Gran Muralla China. O sea, en ningún momento. Es larguísima. Es larguísima y es una obra monumental. Imagínense, Pero no se ve 21.000 el kilómetros. Pero es demasiado angosta. En promedio tiene entre 6 y 9 metros de ancho. Claro. Y aparte, nadie la pintó. Tiene el mismo color del entorno. Claro. O sea, si está montada en la piedra, es de piedra. Si está en la tierra, es de color tierra. Y si está en la montaña, es de color de la montaña. Claro. O sea, no habría manera Es como de ese verla. reto visual que dice, puedes ver la serpiente aquí y es un bosque. Es más o Exacto. menos lo mismo. Es más o Se menos ve. lo mismo. Sin embargo, este chisme empezó mucho antes de que un hombre saliera del planeta. En el siglo XIX ya circulaban comentarios de que es tan grande que seguro se ve desde la Luna. Entonces era gente que estaba muy entusiasmada y tenía muy poca evidencia. Y luego en libros de texto, series, documentales, este mito se volvió casi oficial. Pero no, resulta que cuando el primer astronauta chino, y esto es chistosísimo, Yang Liwei, él regresó a la Tierra, ¿no? Y le preguntaron, un periodista lo vio y le preguntó y le dijo, este es mi momento de triunfar para que este señor me diga lo que yo quiero escuchar. Y le dijo, cuéntame, ¿se ve desde el espacio la Gran Muralla China? Y el astronauta le dijo, ¿la qué? Ah, no se ve. Todos tenemos un amigo que es así. Que te arruina las cosas. Que te arruina, a ¿sí? secas. Tú dices, wow, qué bien. O sea, uno ¿Qué te pareció? uno que es músico, lo ha vivido. Mira, ¿te gustó el concierto? Sí. Uno así con esas expectativas infladísimas. Bueno, no, señores, no se ve desde el espacio la muralla china. De hecho, desde la Estación Espacial Internacional, que está a unos 400 kilómetros de altura, tampoco se ve. Parece una culebrita, pues. Es Exacto. larguísima. O sea, pero no se ve. ni siquiera se ve en ciudades completas. No. Así que bueno, ya lo saben. Aquí le hemos arruinado la creencia al que dijo, yo voy a ir al espacio a ver la muralla china desde el espacio. No, mejor vaya a China. Bueno, ¿y qué tal si hablamos de una peste? Ah, la peste. Ya que pasamos el COVID, podemos hablar. Pues fíjense, nosotros, Daniel y yo tenemos un podcast. Exacto, que esto se es un llama- podcast. Esto es un podcast en la radio, pero nosotros tenemos el podcast que está en la web. Ujú. Durante el COVID, la epidemia del COVID, nosotros dijimos, vamos a hacer un programa sobre pandemia y terminamos tan deprimidos que Que no lo nunca hicimos. O sea, nunca lo publicamos. Lo grabamos, nos deprimimos, nos dimos ánimo el uno al otro y lo engavetamos. Y eso está ahí Claro, guardado. En por algún eso lo lugar. decidimos hacer como para darle ánimo a las personas y explicarle, mira, si el 2020 se ve feo, En el pasado En el- pasaron estas cosas, vamos a poder, muchachos. Ese era el objetivo y no pasó. No Nah. pasó. Pero hoy en día podemos hablar de lo que fue la peste negra, ¿no? Que siempre se ha culpado mucho a las ratas. sí, las ratas han sido señaladas como las únicas responsables de lo que fue la peste negra. Pero resulta que no estaban solas en ese tema. No, señor. Miren, vamos a ubicarnos en el siglo XIV, cuando Europa estaba sin antibióticos, no había jabón líquido, no había gel antibacterial, no había tapabocas. Y de repente la peste negra aparece y arrasa 1/3 de la población. El villano por siglos fue la rata negra, que supuestamente andaba por ahí contagiando a todo el mundo de manera sospechosa. Pero lo que realmente traía el caos era un pequeño insecto. Siempre son los insectos. Por supuesto. Estamos hablando de la pulga. Y aparte una pulga con un nombre fino. Xenopsila queopis. Sí, señor, porque hasta las pulgas medievales tenían sus nombres bien épicos. Fíjense, esta pulga se subía a las ratas como si fuese un taxi. Y cuando la rata moría, la pulga saltaba a los humanos y pasaba la bacteria Yersinia pestis, que es la verdadera responsable de la peste negra. Ah, pero escuchen esto. En muchas ciudades europeas ya las ratas habían desaparecido prácticamente. Y la peste seguía arrasando.
Esto nos da a pensar que los humanos también se pasaban la peste entre ellos, especialmente a través de pulgas y piojos humanos. Aquí no había una mamá con vinagre, mayonesa, sacando piojos. Ajá, ¿Cómo es? ajá. ¿Cuál era aquí El método para sacar sacar piojos? Que utilizaban sus madres. Vinagre y el famoso Vinagre. cepillito. El cepillito, finito. el peinecito famoso, vinagre. Yo lo que recuerdo era el champú horroroso y cómo olía el champú. Qué Claro, horrible. horrible. Sí, Eso es todavía verdad. existe. Ese es uno de esos mitos históricos. Ey, es efectivo. Eso es efectivo. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo creo que ha llegado el momento de despedirnos, pero tenemos igual para un próximo programa muchos otros mitos históricos. Aquella de que María Antonieta dijo que coman pastel, si es verdad o no es verdad. Van Gogh con la oreja. Ah, si de verdad Van Gogh se cortó toda la oreja, si fue él. Lo de Nerón tocando su violín en el incendio de Roma. No había violines en esa época. Spoiler alert. ¿Quiénes construyeron las pirámides, señores? Que por cierto, ese es el próximo episodio complicado de cosas muy ese importantes que lo van a poder escuchar en cualquiera de sus plataformas favoritas de podcast. Por ahora vamos a despedirnos y les traeremos más. Dame lo Dice, histórico. si es un mito, A ver. de los violines del Titanic. Lo de los violines del Titanic dicen Pero que es un eso sí. dicen que sí. No, yo No, sé, eso sí. y hay otra historia relacionada al Titanic, que es que cuando vino la recuperación de los cadáveres, seleccionaron primero a los de primera clase Siempre. y dejaron a los otros para lo último. Para los tiburones. Ay, qué terrible, señor. Exacto. Bueno, vamos entonces a despedir este programa. Quería esperar una nota alta, pero me puse triste. En la producción general, Katiuska Romero. En la asistencia de producción, Camila. Hola, Camila. Hola, Mateo. En los controles, Luis. Hola, Luis. Nuestro querido Luis Frías. Y pueden escuchar más de estas historias en cualquier plataforma de podcast buscándonos como Cosas Muy Importantes. También nuestro canal de YouTube, @Cosas Muy Importantes. También recuerden estar atentos a nuestras cositas muy importantes, que son pequeñas cápsulas de historia curiosa, que pueden oír de lunes a viernes, de 9 a las 9 y a las 4 de la tarde. Exactamente. Bueno, yo soy Daniela Ormazábal, @Daniela lo sabe. Y yo soy Federico Capocci y no me gustan las redes sociales. Nos vamos a escuchar el próximo miércoles con más de Cosas Muy Importantes Radio, el primer podcast de Kiss FM 101.5 Adulto Contemporáneo. Y bueno, vamos a dejarlos ahora con la programación de Kiss. Chau. Gracias, muchachos, por Gracias. estar ahí conectados. Mira, que alguien nos diga.